Hola estimados estudiantes, te saluda el profesor Ever Baltodano con esta clase que me encanta, ¿verdad? En primer lugar, principios de contabilidad. Los principios en todas las especialidades, en todas las carreras, en todas las profesiones son de vital importancia. Algo que guía a cada una de la profesión, o a cualquier carrera, a cualquier ciencia. Siempre hay principios que son los que guían cada una de las actividades que se originan en las empresas, en los hospitales, en la profesión, en cada una de las actividades. Entonces, esta asignatura no es una asignatura de más o una asignatura de relleno, no. Principios de contabilidad es algo que tiene que ir muy de la mano de todas las contabilidades. Así que, estimado estudiante, de inicio quiero decirte de que esta asignatura quiero que tú le des el tiempo, el interés y el estudio necesario para que puedas formarte integralmente como un contador. Vamos a proceder, estimados estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos? En primer lugar, de los principios. Uno, vamos a conocer el marco conceptual y la estructura de cada uno de estos principios. Vamos a ver la diferencia también entre los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas. Dos cosas muy distintas, aunque podemos decir que son muy hermanas. Los principios de contabilidad y las normas de información financiera. Después, pues obviamente vamos a analizar cada uno de los postulados sobre los cuales se apoya el ejercicio profesional de la contabilidad o la contaduría, como diríamos nosotros. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, la sustancia económica, la entidad económica, un negocio en marcha, devengo contable, asociación de costos y gastos con ingresos, etcétera, etcétera. El objetivo número 3 es entender la relevancia de la asociación de los costos y gastos dentro de los ingresos. El objetivo número 4 es comprender la importancia de uno de los principios conocidos como la dualidad económica. Y la vamos a demostrar. ¿Cuál es la función y relevancia de la consistencia de información financiera? Y el último, entender desde el juicio profesional si cada uno de estos principios se sustentan en el criterio prudencial. Bien, dando inicio, primeramente vamos a definir qué son principios, qué son normas. Los principios de contabilidad, como decíamos, todas las especialidades tienen sus principios. En este caso de la contabilidad, los principios son reglas, conceptos básicos, técnicas de guía de proceso contable y que al final darán una expresión razonable traducida en el estado financiero o los estados financieros. Desde ese punto básico podemos decir que los principios, tenemos dos tipos de principios. Los principios fundamentales o postulados básicos, que son los que orientan decisivamente toda la acción de los contadores y subordinados, pero que están dentro del proceso de la contabilidad. Todos tenemos que formar parte de estos principios, no solamente el contador, sino hasta los mismos auxiliares deben de conocer estos principios generales de contabilidad.
Existen algunas normas particulares, pero son normas que se dan origen de estos principios. Ahora, también tenemos los principios generales. ¿Cuáles son? Son aquellos que están constituidos por conceptos básicos que hacen realmente la estructura general de los estados financieros. Algunos de ellos enfocados mucho en lo que es la presentación en los estados financieros. También tenemos algunas normas muy particulares, algunos, podemos decir, algunas normas específicas constituidas por reglas que hacen o se prefieren a cada uno de los aspectos particulares que con el fin de generar los estados financieros bien hecho, bien razonable, bien revisado, bien verificado, lleguen prácticamente a una presentación eficaz y de calidad. En la práctica, estimados jóvenes, hay situaciones, algunas similares de un mes a otro. Algunas son situaciones donde se presentan actividades no muy comunes. Entonces, es allí donde hacemos uso de estos principios. Estos principios contables que son, en este caso, por ejemplo, equidad y los principios generales. Teóricamente, la elaboración de los principios de contabilidad y de las normas de información financiera en su aspecto teórico parte del proceso. ¿Cuál proceso? Primero, abstracción, supuestos, deducción y al final las deducciones. Eso es desde el punto de vista de la teoría contable. Desde el punto de la práctica, podemos decir que se originan de los problemas, los procedimientos, la inducción, que es el análisis, ¿verdad? El análisis específico de lo que son los problemas que se presentan y los procedimientos que se tienen que hacer y algunas generalizaciones. Cada uno de estos postulados básicos de la contabilidad permiten vincular el sistema de información contable con el entorno, lo que produce una mejor comprensión desde el ambiente de la práctica contable. Estos postulados básicos son de uso general y de acuerdo con un orden lógico nos permiten identificar cualidades y relaciones del ente económico y sus eventos. Por ejemplo, tenemos el postulado de sustancia económica. Este postulado identifica, por ejemplo, la esencia financiera sobre la forma legal de cada una de las transacciones y eventos que afectan económicamente a la entidad. Tenemos el postulado de entidad económica, que permite quién y cómo es la entidad que requiere o necesita la información financiera. Tenemos el postulado de negocio en marcha, que supone la continuidad y existencia permanente de la misma entidad, como por ejemplo las ventas al crédito y las compras de mercadería al crédito, que son una señal de este principio de postulado en negocio en marcha. Si la empresa llegara a cerrar, pues simplemente vende al contado y no compra mercadería al crédito. Postulado de devengo contable, bueno, esto está en cada una de las actividades. El devengar contablemente, eso se usa inclusive, ¿verdad?, en el momento de un cierre fiscal, por ejemplo. La asociación de costos, gastos con ingresos, evaluación de dualidad económica y consistencia. Todos estos pueden realmente responder al tipo de información financiera que requiere cada una de las empresas para la que sea útil. Permite establecer cada uno de estos principios las bases de la adecuada recolección de datos, que es muy importante. La forma de cómo voy a recolectar cada uno de los datos. Luego la clasificación, la cuantificación y el reconocimiento, que lo vamos a hablar a cada instante, porque estamos hablando de principio. ¿Qué significa reconocer una cuenta de activo? ¿Qué significa reconocer una cuenta del pasivo? ¿Qué significa reconocer y evaluar, por ejemplo, una cuenta de gastos?
el registro de cada una de las operaciones, las transformaciones internas y otros eventos que se pueden identificar dentro de la contabilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, sustancia económica, postulado que obliga a la captación esencia económica. La entidad económica que identifique y delimite el ente económico y lo que son los entes personales. Negocio en marcha, un postulado a la continuidad de la entidad de la empresa. Aquí ustedes pueden ver cada una de lo que es la sustancia económica. Esta sustancia debe de prevalecer, según lo que dice, la delimitación y operación del sistema de información contable. Estamos hablando de que debe de existir un sistema, no desde el punto de vista sistema informático, sino un sistema contable prácticamente de calidad y que garantice, ¿verdad?, el control de los activos para generar transacciones y transformaciones y eventos económicos que tienen que ser registrados correctamente. Por ejemplo, un pagaré, tenemos un ejemplo de un pagaré, una garantía documental, etc. La entidad económica, este postulado tiene como objetivo determinar el sujeto de la contabilidad. Por ejemplo, si tuviésemos varios negocios, cada negocio es una entidad económica. Y si estamos dentro de la entidad viviendo, por ejemplo, también debe de separarse cada una de estas operaciones. No se debe, ¿verdad?, combinar, porque cada ingreso genera un costo. Cada ingreso o cada utilidad, podemos decir, genera un gasto. Vuelvo y repito, cada ingreso genera un costo y cada utilidad genera un gasto. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar si este gasto pertenece a tal utilidad y si ese costo pertenece a tal ingreso. Por lo tanto, habrán algunos costos y gastos que no tienen que ver con los ingresos de la entidad. Entonces, este postulado indica de que existen diferentes entidades y que tienen diferentes intereses. Por lo tanto, se debe de identificar, ¿verdad?, el ente, sus ingresos, sus costos y sus gastos. No se pueden registrar, ¿verdad?, gastos que no corresponden a la asociación, gastos y costos que no corresponden a la empresa. Aquí tenemos algunos parámetros que pueden distinguir los tipos de entidad que pueden existir: lucrativos, no lucrativos, mixtas, públicas, privadas. ¿Qué es una entidad económica? Simple y sencillamente es una unidad identificable que realiza actividades económicas. Ejemplo, una empresa. La empresa es la combinación de recursos humanos, técnicos, materiales naturales, financieros y capital. ¿Qué es una actividad económica? Prácticamente es el reflejo fiel y nítido de las operaciones, transacciones, transformaciones internas o eventos que afectan económicamente a la entidad emisora de la formación financiera. Conjunto integrado de actividades económicas también es una actividad económica. Las actividades económicas, por ejemplo, en este sentido, los centros de control es una actividad económica. El cumplimiento de cada uno de los fines es la parte final de la actividad económica. Para eso tenemos los tipos de entidad. Por ejemplo, la entidad con propósito lucrativo, que su interés es simple y sencillamente pues generar utilidades, beneficios, y todas las decisiones estarán marcadas en eso. Luego viene la entidad con propósitos no lucrativos, que sus actividades, ya sea de producción o de venta, estarán marcados directamente a un fin de beneficio social. Aquí tenemos algunos ejemplos que lo vamos a resolver en clase. Luego tenemos negocio en marcha como un supuesto, ¿verdad?, que lo vamos a explicar también en clase a través de un ejercicio. Y la existencia permanente.
devengable, un postulado de devengo, que también lo vamos a explicar en clase. Bien, entonces, estimados estudiantes, necesito toda la orientación y toda la dedicación a esta clase. Este principio de devengo, por ejemplo, lo utilizamos los contadores en el cierre fiscal. Lo utilizamos, por ejemplo, en el registro de la planilla. Lo utilizamos en el registro de algunos ajustes y de algunas transacciones que estarán de acuerdo a la necesidad de la empresa. Porque si la empresa en este momento no tiene el capital líquido para pagar, pues simplemente decimos que lo vamos a dejar para el siguiente mes y estamos devengando. Eso es un devengo, o sea que lo pasamos a pasivo, un pendiente para pagar. Eso es un devengo. La existencia permanente, esto es otro postulado en el cual la entidad económica es continua en un futuro previsible. Y negocio en marcha. El negocio en marcha, que prácticamente es la continuidad de un negocio, ya sea por operaciones permanentes y que se mantendrá en el futuro previsible, sin intenciones de liquidar o reducir sustancialmente la escala de sus operaciones. Bien, estimados estudiantes, esto lo vamos a resolver en clases. Agradezco su atención a este audio y los espero en la sala de clases, donde vamos a definir y vamos a todas las dudas que ustedes tengan en relación a cada uno de estos principios. Me despido, el profesor Ever, esperando su atención a las próximas clases.